Nos encontramos en el 10º Simposio sobre Patrimonio Cultural de nuestra bella ciudad de Mérida. Un aniversario que adorna el rostro de un pueblo de herencia única e invaluable. Una década compartiendo historias, anécdotas y descubrimientos del pasado. Un lugar de encuentro entre la historia y la cultura. De la mano de investigadores y especialistas, dedicados al estudio de las diversas facetas que conforman la identidad de nuestra ciudad. 10 años celebrando experiencias que agregan valor a nuestro presente, rescatando recuerdos que dan sabor a cada espacio, envolviéndonos en la riqueza del tiempo para dejar una huella en el corazón. Celebremos una vez más nuestra historia, regalo de aquellos que nos precedieron e hicieron posible el tesoro de lo que es ahora nuestro pueblo, nuestra comunidad. Bienvenidos al 10º Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida. Una década cambiando la percepción del patrimonio. Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Centro Universitario Interamericano, la Asociación Civil Chimbalcasha C y del Ayuntamiento de Mérida, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a esta transmisión de la 10ª edición del Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida, que en esta ocasión lleva por título Una década cambiando la percepción del patrimonio. En esta ocasión, nuestro foro virtual se engalana en su 10º aniversario con la voz y opinión de reconocidos especialistas e investigadores de nuestra ciudad, vinculados al ámbito de la arqueología, la antropología social, la arquitectura, la historia, la lingüística, la bibliotecología, el cine y la espeleología, los cuales estarán presentando una serie de conferencias referentes a la investigación, protección y conservación del patrimonio cultural de nuestro municipio a lo largo de una década. Es por ello que les hacemos una cordial invitación para que del 1 al 17 de marzo, en punto de las 7 de la noche, nos acompañen en la transmisión de esta serie de conferencias que seguramente serán de gran interés, aquí, a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. A continuación recibiremos al Dr. Jorge Cortés Ancona. Él es licenciado en Derecho con maestría en Cultura y Literatura Contemporáneas de Hispanoamérica. Es egresado del doctorado en Literatura de la Universidad de Sevilla con una tesis sobre teatro y boxeo, y cuenta con un DEA de la misma institución. Ha impartido clases y cursos en diversas instituciones educativas y culturales sobre la literatura en historia de las artes visuales. Ha escrito numerosos artículos y entrevistas sobre temas culturales y figuras en varias antologías de poesía. Colabora actualmente en el periódico digital Estamos Aquí, MX, y a continuación lo recibiremos con la ponencia Patrimonio Cultural Visual de Mérida, Persistencias y Destrucciones. Bienvenido. Hola, soy Jorge Cortés Ancona y voy a hablar acerca del patrimonio cultural visual de Mérida. En este caso, hablando de aquello que persiste, que se ha mantenido, pero también igual de aquello que se ha destruido sin que haya una justificación. El patrimonio cultural visual es muy importante en las ciudades por todo lo que implica en cuestiones simbólicas, histórico-políticas, de referencia urbanística y también igualmente por lo que pueden aportar en un sentido educativo, cultural. En lugares como la Ciudad de México, por ejemplo, se percibe de manera muy directa esta familiaridad de la sociedad con los elementos culturales de carácter visual, de origen artístico, como pueden ser los murales, las esculturas públicas, determinadas pinturas que están en espacios de acceso generalizado. Y en el caso particular de Mérida tenemos ejemplos notables, muchos de ellos corresponden al siglo XX, aunque también los hay de tiempos anteriores. Aquí estaré hablando en un principio de aquellos que han tenido la desgracia de ser destruidos o que están en riesgo de serlo. Ya en la segunda parte ya seré más optimista y hablaré de aquellas restauraciones, de las recuperaciones que hemos tenido. Voy a empezar hablando de las pérdidas injustificadas y las que están en riesgo.
Existe una escuela que se llama Manuel Sarrado en la calle 63 por 66 en el centro de Mérida. En el interior de esa escuela, que originalmente estaba destinada a camioneros, y que ese es el origen también del nombre que tiene de un camionero que tuvo un accidente que murió prematuramente, existe en el interior un mural de Armando García Franchi y Fernando Castro Pacheco. Se titula Cultura y Deportes, es de 1942-1943, probablemente el más antiguo de los murales existentes en Mérida. Este mural está pintado al fresco, pero sobre losetas, o sea que hay un elemento de carácter cerámico. Estrictamente se comenta que la aportación importante de Castro Pacheco en este caso fue la cuestión técnica, o sea, de cómo se manejó la pintura directamente en las losetas, pero fundamentalmente la prefiguración, o sea, la parte creativa le corresponde a García Franchi. Este mural tiene interés, está en un área que tiene muchos muebles, tiene también empotrados elementos eléctricos, en fin, pero merece que tenga un mantenimiento. Existe, o sea, pero que pueda haber un mantenimiento y que en determinados momentos, sin que se afecten las labores de una escuela primaria, pueda ser objeto de acceso público, o sea, que la gente lo pueda visitar, lo pueda conocer por la importancia que tiene cultural, educativa e histórica. Tenemos ejemplos de aquí, que a diferencia del de Castro Pacheco y García Franchi, que existen pero que están en riesgo, este mural que se encontraba en esta zona de venta de artesanías a un costado del mercado Lucas de Gálvez, este mural artesanal que podemos ver y que se destruyó sin ningún tipo de piedad. Aquí tenemos el boceto se conserva, la obra es de Pedro Cardeña, era un pintor que tuvo bastante actividad en las décadas de los 50, 60, 70. No es exactamente igual, pero bueno, en lo fundamental se mantiene el parecido. Y observemos cómo ya había tenido un deterioro cromático, encima le colocaban carteles de anuncios de bailes y de espectáculos diversos. Y cuando se derribó todo el edificio, el famoso caso de la Pepita, esto fue en el 2011 al 2013, se perdió irremediablemente este mural que debió en su momento ser restaurado o procurar la manera de conservarlo, pero no hubo ningún interés y a pesar de que cumplía una función distintiva, era un elemento de referencia cuando tenía los colores vivos y que a la gente también le causaba una atracción tanto al visitante como a los que deambulaban, transitaban por ahí o trabajaban en la zona. Tristemente se perdió, así que solo nos queda ahí el boceto, el que está bastante nítido y bien conservado, como se puede notar. Está el caso de este mural que también existe, este sí existe, de Sergio Cuevas. La oficina recaudadora de la AFI está a un costado del Bazar García Rejón. En este mural desde la calle uno puede observar, pero en este edificio desde la calle uno puede observar un mural de tema enequenero. Es obra de Sergio Cuevas de la década de 1970. Sergio Cuevas es de Calquiní, Campeche. Él estudió en la Escuela de Bellas Artes de Yucatán, muy vinculado a pintores como el maestro Manuel Lizama, y que tiene varias obras en espacios públicos del estado de Yucatán. Aquí concretamente tiene este mural de interés que, como señalo, se mantiene, se conserva, pero a veces hay dificultades si alguien quiere fotografiarlo, por eso no vemos una imagen, porque a veces los propios vigilantes comentan, esto no es un museo, este es un edificio público, sí, pero está el mural y es justo válido que alguien pueda entrar a verlo y que pueda haber la posibilidad de fotografiarlo. Tampoco las condiciones lumínicas son una maravilla, pero bueno, al menos que haya algún tipo de registro. Existe
pero esperemos que no vayamos a tener una sorpresa negativa de que un día no esté ahí. Nada más comentar, en el caso de Sergio Cuevas, hace poco recibió la medalla Justo Sierra Méndez, que es la más alta condecoración que otorga el gobierno del estado de Campeche, equivale a la medalla Eligio Ancona que se entrega en Yucatán. En este espacio, no concretamente en el interior del hospital, acá solamente lo pongo como referencia, que no es el Hospital Juárez, el Hospital Orán. En el hospital se encontraba en el exterior el busto de Jacinto Canec, que se atribuye a Enrique Godín, era un busto en bronce. Estaba por fuera, pero en algún momento se dejó de ver ese busto y el destino es totalmente desconocido. Y es lamentable que una efigie que era parte del sentido que tiene esa avenida que lleva el nombre del prócer maya injustamente asesinado, ese busto prácticamente desaparezca sin que haya ningún tipo de noticia. Tenemos el caso del Parque Margarita Maza de Juárez en Jardines de Mérida. Este parque en el año de 2011, en abril, se habían inaugurado con 5 bustos, el de la propia Margarita Maza de Juárez, que le da nombre al parque, pero también estaban incluyendo el de Rita Cetina Gutiérrez, el de Elvia Carrillo Puerto, la de Felipa Potsuc y de Antonia Jiménez Traba, 5 mujeres destacadas de diferentes momentos históricos de Yucatán. Se hizo la inauguración y podemos observar que ya para 2012 se habían robado las placas de bronce. Los bustos eran de bronce al igual que las placas, y en el 2012 se habían ya robado las placas. Para septiembre de 2013 se habían robado ya los bustos de Elvia y de Felipa, que incluso hasta hubo algún tipo de interpretación política porque precisamente los de ellas. Un busto de bronce tiene un peso muy fuerte, o sea, pesa bastante, no es algo que se pueda cargar con facilidad, y el propio hecho de desmontarlo, de transportarlo también igualmente conlleva un tiempo, conlleva problemas, o sea, no se puede hacer en segundos esa labor. Y sin embargo, obsérvenlo, en septiembre de 2013 ya habían desaparecido ya 2 bustos, y para el 13 de noviembre del propio año de 2013 ya no quedaba ninguno, ya habían desaparecido los 5, ahí estaban únicamente las peanas, los pedestales, ahí visibles. Ya felizmente ya en otro momento se volvieron a colocar, ya no en el mismo material para que no generaran tentaciones, y ahora pues los bustos se encuentran ahí, pero sin duda alguna es lamentable que exista este tipo de circunstancias de robos en espacios públicos y que además se haya hecho en 3 tiempos. O sea, evidentemente no era algo muy favorable para un gobierno, para una tarea policíaca, y que haya ocurrido. Aquí de cualquier manera podemos observar que se han colocado, pero los materiales también igual han cambiado. Existió un taller de producción artística de litografía que llevaba el nombre de don Emilio Vera Granados, felizmente un grabador maestro muy estimado por la comunidad artística de Yucatán, y que desde los años 30 ya estaba activo y que todavía nos acompaña a sus 101 años de edad. Este taller de producción artística de litografía, la litografía, que es una técnica que ha tenido buenos momentos en la historia de Yucatán, funcionó en el Centro de Artes Visuales de lo que fue el Instituto de Cultura de Yucatán, o luego Sede Culta, de 2008 hasta 2014. Hay alguna duda en las fechas, y ahí artistas de diversas generaciones pudieron generar obra litográfica, y
Esta obra se mantiene algún archivo, aunque sea visual, y también igualmente las obras físicamente, pero se desconoce el destino del equipo técnico. O sea, funcionó, y ahí se puede ver en esta fotografía donde aparecen Manuel Maitilán y Octavio Peniche, artistas visuales que estuvieron a cargo en su momento, pero que, bueno, cuando ya no estaban, esto fue desmantelado, desapareció, dejó de funcionar. Y es muy triste porque era una posibilidad artística que tenían nuestros pintores, grabadores, de poder trabajar esta técnica de producir obra, que además también puede hacerse de manera múltiple, o sea, como originales múltiples. Pero de cualquier manera sería una cuestión importante saber qué ha ocurrido y ver en qué medida pudiera reactivarse y que esté al acceso de los artistas visuales y por consiguiente también que esa producción estuviera al alcance del público. El caso de Cenote de Sueños de la artista chicana Juana Alicia. En el 2007 se plasmó este mural en el local de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, en lo que fue la estación de trenes, y contó con un apoyo de la Fundación Fulbright. Se realizó por Juana Alicia, hubo alguna colaboración de estudiantes y pueden ver allá que hay una diversidad de elementos simbólicos. Allá entre ellos tiene que ver el punto de cruz, por ejemplo, del bordado yucateco. Y en el 2019 esta obra fue pintada, o sea, se borró, o sea, prácticamente el mural lo desaparecieron. Hubo protestas, hubo una serie de quejas, porque era increíble que en una escuela de artes hicieran desaparecer un mural. Y se puede encontrar información tanto en español como en inglés que nos dejaba bastante mal parados, sobre todo porque además había contado con el apoyo económico de una fundación extranjera, la Fundación Fulbright. O sea, el hecho de que un mural sea borrado y que además la decisión también estuviera a cargo de un artista visual es de vergüenza, pero lamentablemente esto nunca se resolvió a pesar de las múltiples quejas de la artista y de otros artistas visuales de la comunidad cultural y del público. El caso de este mural en la Rodolfo Menéndez de la Peña, la Benemérita Escuela Normal Rodolfo Menéndez de la Peña, allá en el local, en Tapetes, en la salida hacia Progreso, ahí cerquita. El mural era desde el 2008 en la sala Paulo Freire, el auditorio Paulo Freire de la Benemérita Escuela Normal, y es un mural relativo a la educación pública, a las escuelas normales en Yucatán. Acá podemos ver el mural que además figura dentro de un registro de obras murales de las normales de México. Y es muy triste que este mural, que medía unos 16.5 metros cuadrados, haya sido destruido, que no se haya procurado un registro del mismo, que no se haya tratado de salvar. Hay maneras de poder recuperar un mural, o sea, existen formas técnicas, y en el peor de los casos en que no hubiera sido posible, había maneras también de poder hacer un registro profesional, tanto a través de video como a través de fotografías, a través de croquis, bocetos, de descripciones, todo lo que se pudiera llevar a cabo. Tristemente al maestro pues, le tocó enterarse en vida de esta destrucción. El mural estaba en perfectas condiciones y pues no llegó a durar muchísimo. Tenemos el caso de las pintas en los edificios, en los monumentos del Paseo de Montejo, con motivo de las protestas del 8 de marzo. Podemos ver que esto ocurrió en el monumento a Justo Sierra O'Reilly, allá este monumento que es de 1906 y que tiene un gran valor artístico, además de los elementos culturales, históricos que implica.
podemos ver que se llevan a cabo la protesta y también igualmente en el caso del obelisco a Felipe Carrillo Puerto. Allá entra un problema, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, las protestas en este sentido sí deben ser fuertes, sí somos solidarios con esta lucha feminista, pero ¿por qué ser destructivos y no al contrario? ¿Por qué mejor no hacer algo como se hacía en otro momento? Una cuestión más de creación performática o del mural efímero o del mural permanente si se quiere, o cualquier otro tipo de expresión que pueda ser muy clara y que sea compatible, empática con este público que en un momento dado pueda tomar conciencia del problema. Pero además entra un factor. Felipe Carrillo Puerto era un político feminista, bastante valiente, bastante atrevido en una época en la que había un machismo y una misoginia tremenda, donde incluso sus partidarios no estaban de acuerdo con ese papel que le estaba dando a la mujer en el plano político. Él incluso estaba hasta desafiando la propia cuestión de la legalidad constitucional. O sea, le están dañando un monumento a un político feminista. Yucatán tuvo esa gran virtud, gran ventaja de haber tenido a Salvador Alvarado y a Carrillo Puerto, que prácticamente dentro del contexto de su época y de décadas después, no tenían políticos que pudieran compararse en ese aspecto del feminismo. Y esto tristemente ocurre porque hay un desconocimiento. O sea, no se sabe qué hizo Carrillo Puerto, porque es importante en relación a la lucha de las mujeres. Y esta es una cuestión que pues tendría también que enseñarse, se enseña, pero creo que las cuestiones entran por un oído y salen por el otro, ¿no? Como suele ocurrir con la atención. Bien, acá se pueden ver pues que lo triste es que no, por cuestiones legales esto no se haya podido restaurar, no se haya podido hacer la recuperación porque entran problemas entre cuestiones federales, estatales y municipales. Por la cuestión de ser zona protegida, acá interviene el INAH, pero la zona que no estaba bajo su resguardo sí pudo restaurarse, digamos, los monumentos que están ahí, pero vemos que todavía se mantiene hasta la fecha en el obelisco a Carrillo Puerto y en el monumento a Justo Sierra O'Reilly. Tenemos esto que es reciente, es una serie de murales en la ermita que dan identidad, y esto ocurrió apenas en el mes de enero de 2023 en la Casa Valla, en la 77 por 66 y 68. Y el mural, por causa de una inmobiliaria que lo adquirió sin decir agua va, lo borró completamente. Se puede observar cómo se pierde una obra que tenía una razón de ser, que se había hecho por un consenso de los vecinos con las autoridades municipales, y sin embargo no hay piedad. O sea, completamente hay como una idea de que una obra de arte me va a perjudicar el aspecto inmobiliario de la venta, lo ven como una carga, cuando no debería ser así. Yo creo que podría haber un interés incluso en quien adquiera por contar con esta obra, que además tiene un sentido para esa comunidad, para quienes son vecinos de la ermita. Y pues es lamentable que esto haya ocurrido y en estos tiempos recientes. Ahora pues vamos a la parte positiva, a lo del mantenimiento y la restauración, a esta cuestión optimista. Los murales de Fernando Castro Pacheco, estos murales transportables, óleos sobre planchas metálicas que se encuentran en el Salón de la Historia y en otras áreas del Palacio de Gobierno, requieren de un constante mantenimiento y también igualmente de que cada cierto tiempo tengan una restauración. Esto se llevó a cabo en septiembre del 2013 y en un tiempo después les llevó un tiempo más de lo planeado. Esto estuvo a cargo de restauradores del Instituto Nacional de Bellas Artes encabezados por Víctor Morán Andrade. Allá estuvieron trabajando, mostraron bastante buena voluntad de acceder a conversar, por ejemplo, con estudiantes para dar las explicaciones técnicas.
Y, por ejemplo, murales como el de Salvador Alvarado, que habían perdido determinados colores. Aquí, por ejemplo, no se ven las partes en rojo en esta imagen. Sí pudieron recuperar determinados valores cromáticos. Hay otros murales que estaban expuestos a la luz solar, a cuestiones también ambientales de aire o de humedad muy elevada. Todo esto se pudo restaurar y ellos dieron una serie de recomendaciones para que puedan mantenerse en condiciones idóneas, considerando temperatura, considerando la incidencia de la luz natural o de la luz artificial y otros factores más. Cabe señalar que cuando se hizo esta restauración fue la primera vez que se hacía sin la presencia del maestro Fernando Castro Pacheco. Justamente, bueno, tristemente había fallecido en enero de ese año, del 2013. Pero bueno, aquí se mantuvieron. Tenemos en el caso del Salón de Cabildo del Palacio Municipal de Mérida, que hay una serie de óleos que son retratos de personajes históricos. Y esto fue a lo largo de julio-agosto del 2014, que cuadros de Francisco de Montejo el Mozo, de Juan Crisóstomo Cano y Cano y de Manuel Bersunza, que datan de 1975, fueron restaurados por su propio autor, por don Hermilo Torre Gamboa, quien vemos ahí pues en ropa de trabajo. Ahí está, acá está con Juan Crisóstomo Cano y Cano, lo vemos acá con Francisco de Montejo el Mozo, y acá vemos también igualmente que están posando con la obra. Se pudo llevar a cabo la restauración, o sea, de estos cuadros y que se encuentran en el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Mérida, del Palacio Municipal de Mérida. Y pues don Hermilo logró verlos. Lamentablemente otras obras de don Hermilo en otros espacios públicos que no son del ayuntamiento ni tampoco del gobierno estatal, esas no se han podido restaurar, aunque él hubiera querido hacerlo. Pero al menos aquí sí se pudo concretar. Tenemos el caso también del maestro Manuel Izama. En el 2016-2017, a principios del 2017, ya estaban listos estos murales que se encuentran en el corredor, en el exterior del Palacio Municipal, ahí en la parte baja de los arcos, y podemos observar que acá estaban en el proceso de trabajo y se pudieron hacer también igualmente las labores de limpieza, restauración de ambos murales que tienen que ver con temas relacionados con valores universales como la paz, pero con muchas referencias también igualmente al mestizaje, a la cultura yucateca y particularmente de Mérida, ¿no? A todo nuestro pasado histórico. Aquí vemos un ejemplo. Esta pieza que se llama Jarana es un original múltiple, es una escultura de bronce, obra de Enrique Godiner. Un original múltiple significa que puede haber más de un original porque así lo planteó el artista o así se pudo llevar a cabo por alguna ventaja técnica. Ocurre esto con las formas de grabado y estampación o bien con las esculturas en bronce a la cera perdida o alguna otra que pudiera hacerse por medio de moldes. En el caso de Jarana, pues hay más de un original y esta se encuentra en Cansacap, en el Palacio Municipal. Cuando pintaron, por decisión de algún alcalde de Cansacap, esta escultura, la población del municipio protestó y tuvieron que revertir, o sea, quitarle el color. Pero en nuestra culta Mérida vemos que durante buen tiempo esta misma pieza, o sea, que es como señalé un original múltiple que se encuentra en Circuito Colonias, ahí yéndose para el Cohete, ahí yéndose para Petcanché, la pintan. Y esto nunca fue una propuesta del autor Enrique Godiner, o sea, que se pinte la escultura. Y esto en realidad estamos deformando una obra, la estamos alterando. Y aunque pueda corresponder a un gusto popular, también podríamos decir en otro sentido que corresponde a una cuestión bastante kitsch. O sea, se podría justificar si hubiera sido una decisión del artista, pero no lo fue.
Por lo que tengo entendido, en tiempos recientes ya se retiró esta pintura. No me consta, pero fueron muchos años en que estuvo así. Se dijo públicamente, yo fui uno de los que protestaron por ello a través de la prensa, pero esto se estuvo manteniendo y pues esperemos que efectivamente sea realidad, que ya no cuente con estos elementos pictóricos que no tienen que ver con la idea original de la pieza. También esto fue importante, el Parque Artículo 123 en La Plancha. Ya desde los años del 73, 1973, se erigió este monumento, esta estatua para Héctor Victoria, este obrero, este ferrocarrilero que fue diputado, que fue constitucionalista, muy vinculado al artículo 123 de la Constitución. Y un temor que había que en estas modificaciones, en todos los trabajos que se están haciendo actualmente en la plancha, pudieran demoler y barrer con este monumento. Por suerte no ha ocurrido, o sea, no ocurrió, o sea, podemos ver que acá en la placa, ¿no? Lo que significa el Héctor Victoria, ¿no? Históricamente, legalmente, y felizmente la obra se pudo remover, la tienen ahora en resguardo el Ayuntamiento de Mérida y por unas declaraciones del alcalde, Renan Barrera Concha, la intención es poder donarla a algún lugar donde pueda permanecer. Un sitio evidentemente propio, lógico, podría ser el Congreso del Estado, porque él fue un diputado local, además de haberlo sido también como, federal. Así que, pues, qué bueno que la obra al menos se pudo salvar, que está resguardada y que en algún momento, que esperemos que no sea mucho, que no pase mucho tiempo, podamos encontrarla en algún espacio público de nuestro estado de Yucatán. También ha sido importante la restauración del pasaje de la Revolución. Como sabemos, esta idea de reconstruir el pasaje de la Revolución Mexicana en el corazón de nuestra ciudad empezó en la segunda administración de la alcaldesa Ana Rosa Payán y se concluyó en la de Angélica Araujo. Y ha servido como un paso para la gente, también como un lugar donde se instalan esculturas que están al acceso del público. Y sin duda alguna tiene toda una resonancia histórica, o sea, el hecho también de que esté vinculado a nuestra revolución social mexicana. Y en el 2022 había habido ya un deterioro de la cubierta de vidrio. Como sabemos, era en su momento, cuando esto se construyó, allá por 1917-18, era innovadora esta técnica y todavía sigue llamando la atención. O sea, no ha dejado de ser ahí después de un siglo, a pesar de la recuperación del espacio, esta estructura de metal y vidrio. Tuvo un deterioro, esto obligó a clausurar el acceso, o sea, que quedara muy limitado únicamente para quienes trabajan en el Museo Macay o quienes estaban participando en las labores de restauración, pero felizmente ya se ha recuperado y otra vez la gente puede caminar por este espacio y también igualmente esperemos que pronto veamos de nuevo esculturas públicas presentes en este pasaje de la Revolución Mexicana en el corazón de la ciudad de Mérida. Todo esto que hemos indicado habla de la necesidad de que la propia comunidad artística, la sociedad civil y las autoridades tanto estatales como municipales y en lo que le corresponde a las del ámbito federal puedan tener una actitud de respeto a estas creaciones que a final de cuentas están implicando un valor cultural, referencial, simbólico, artístico, y que también son obra de personas que en algún momento recibieron también una paga, un estipendio, que costaron también igualmente en cuanto a ser instaladas,
que tuvieron, o sea, representaron un gasto y que no es necesario que tengan que ser demolidas y que la destrucción sea total al grado de barrer con ellas incluso en el registro. Tenemos que pensar que existen centros de enseñanza artística. Tenemos licenciaturas en artes visuales en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Tenemos un centro estatal de bellas artes. Tenemos un centro de bachillerato, el CEDART, y todos están relacionados con la enseñanza formal en materia de artes plásticas o de artes visuales. Existe una profesionalización para escultores, grabadores, fotógrafos, pintores, etcétera. Por lo tanto, tendríamos que ser congruentes en esa actitud de respeto a esa labor profesional, a esa producción artística y a esa manifestación pública de monumentos, de murales, de pinturas que forman parte de nuestro entorno urbano, que representan elementos importantes, valiosos del patrimonio cultural de nuestra Mérida de Yucatán. Les agradezco la atención prestada.